Seguimos con Brújula Internacional. En Colombia, el gobierno del presidente Santos tuvo un éxito en las negociaciones, precisamente en La Habana y con la intermediación incluso del Vaticano, para llegar a una paz duradera, desarmando a la guerrilla colombiana de la FARC y llevándola a la vida política. Van a participar en el proceso electoral. Desgraciadamente, su gran líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, por problemas de salud no podrá ser candidato presidencial. Irán sin candidato presidencial por lo difícil de sustituirlo, pero sí irán a elecciones parlamentarias. Igual que la guerrilla centroamericana, la colombiana quiere estar en la vida política y cambiar las balas por los votos. Sin embargo, el ELN en Colombia sigue en la vía insurreccional y eso dificulta el proceso de paz, pero es un logro, por lo menos, que la FARC, con más de 30 años de lucha y especialmente vinculada al comunismo internacional, hoy opte por la paz y por la negociación. Haber sido sometido exitosamente a una cirugía de corazón, el candidato de la tolda política dimitió a su candidatura presidencial, así lo indicó el partido en rueda de prensa. Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. Asimismo, indicaron que mantendrán su candidatura al Congreso y aseguraron que el ciudadano contará con una bancada robusta que trabajará sin descanso por los propósitos de la paz democrática con justicia social. De igual forma, ratificaron su compromiso con la paz en el país y la disposición al diálogo con todos los sectores políticos, a fin de tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional. Y en el Perú hay el problema electoral muy complicado, sobre todo a nivel de parlamento, porque no tiene la mayoría necesaria el presidente Pedro Pablo Kuczynski de apoyo fundamental, mientras que los partidarios de Fujimori siguen siendo una fuerza muy importante, y a pesar de una negociación que hubo con una rama del Fujimorismo, sobre todo el hijo varón de Fujimori, su hija sigue siendo muy hostil al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien por cierto ha dicho de forma muy clara que no va a renunciar, pero es un juego parlamentario, hay que esperar qué pueda ocurrir en ese país que está preparando por otra parte la conferencia de todos los estados de América, y es un momento muy especial para la democracia peruana. Yo como presidente del Perú... El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski descartó el miércoles renunciar, luego de que la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, le pidiera dejar el cargo para evitar un nuevo proceso de destitución por denuncias de corrupción que lo vinculan con la constructora brasileña Odebrecht. Yo como presidente del Perú reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. Yo no voy a renunciar, ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, el partido de la oposición que ostenta la primera minoría en el Congreso, sostuvo que el presidente debería renunciar y dejar al vicepresidente Martín Vizcarra en su reemplazo hasta 2021, cuando termine el periodo del mandatario. Lo que estamos viendo ahora es que vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad que yo no genero, la generan otros para sacarme y no lo van a lograr. Kuczynski, de 79 años, se salvó de ser destituido el 22 de diciembre, cuando un pedido respaldado entonces por Fuerza Popular no alcanzó los votos necesarios para ese fin. Y en El Salvador, la República del Salvador Centroamericana, con júbilo, todos los sectores políticos, culturales, ven con agrado el anuncio de la canonización de Óscar Arnulfo Romero. Recordemos que es un mártir de la Iglesia Católica en tiempos del gobierno más autoritario de ese país y en plena actividad de lucha contra la izquierda radical, pero también contra los militares. Hoy en día Óscar Arnulfo Romero es parte de la Iglesia y entra al santoral junto con los grandes representantes del catolicismo, entre ellos muchos latinoamericanos. Así pues, nosotros vamos a ver esta nota y después regresaremos para despedirnos.
El Salvador celebró el miércoles como un día grande el anuncio del Vaticano de la próxima canonización de Óscar Arnulfo Romero. Cientos de jóvenes realizaron una peregrinación a la capilla del Hospital para Enfermos de Cáncer La Divina Providencia, donde fue asesinado Romero en 1980 por la ultraderecha que no le perdonó su mensaje de justicia social. El cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, presidió una misa con peregrinos. En una cripta en la Catedral de San Salvador, donde reposan los restos del arzobispo, decenas de personas dejaron flores, prendieron velas y rezaron. El Vaticano comunicó el miércoles que el Papa Francisco firmó los decretos que permiten la pronta canonización del Papa Pablo VI y de Romero, que por defender a los pobres fue calificado como la voz de los sin voz. El decreto reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Monseñor Romero en la última etapa antes de ser elevado a los altares, luego de que fuera beatificado el 23 de mayo de 2015. Por defender a los pobres, denunciar la justicia social y represión militar, Romero fue denigrado por la derecha y el ejército, y hasta por los obispos y cardenales conservadores, según reconoció el Papa Francisco. Para un católico, la distinción más importante es estar en el santoral y sobre todo haber seguido todo el proceso de canonización, como fue en el caso del obispo de El Salvador. Así pues, cerramos nuestros recorridos por los escenarios internacionales y volveremos, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad.